Ok, chicos, pues bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a hablar sobre la biodegradación de radioisótopos, también conocidos como radionúclidos o radionucleidos, y pues es parte del curso de biotecnología ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esperemos que les agrade. Durante esta presentación vamos a hacer una breve introducción sobre qué son estos compuestos, cuál es su principal problemática desde pues la perspectiva ambiental y de salud pública, ¿no? Porque es el interés por estudiarlos y sobre todo por enfocarnos en nuestro caso en los mecanismos por los cuales se pueden detoxificar, desintoxicar los sitios que han sido impactados con estos, ¿no? Eh, Dentro de los mecanismos de bioremediación que vamos a revisar, los más importantes pues son la biotransformación o también llamada reducción directa e indirecta. Luego la biosorción, la bioacumulación que está relacionada con el mecanismo físico de la quelación. Y después vamos a hablarnos un poquito sobre el uso de herramientas genómicas para el estudio de estos procesos de bioremediación y su potencial aplicación para estas técnicas o estos procesos. Entonces, los isótopos, pues el nombre de isótopos viene si mal no recuerdo, es griego, significa isos o iso es igual o mismo, y topos viene del lugar. Entonces, ese fue el nombre que se le dio. Los, pues los isótopos son átomos de un mismo elemento, es decir, tienen las mismas características químicas, todos, porque son del mismo elemento, pero sus características físicas varían. ¿Por qué? Porque su núcleo tiene diferente masa. En los isótopos tiene una cantidad diferente de neutrones y entonces la masa es distinta, o sea, su número atómico, porque es el número de protones, es el mismo porque son del mismo elemento, pero su número másico es distinto, ¿no? Los isótopos se pueden encontrar en la naturaleza de manera más o menos frecuente. No son algo así súper raro o algo que es muy difícil de ver, como nos lo pintan a veces en en la cultura popular. ¿No? Los isótopos pueden ser estables, hay muchísimos isótopos naturales estables, pero pues también hay otros que son inestables. Entonces, como les decía, la mayoría de los elementos pues tienen más de un isótopo que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Pero hay, por ejemplo, 21 elementos como el sodio que poseen un solo isótopo natural, no poseen mayor número de isótopos. El estaño, por ejemplo, es el que tiene más, ¿no? Tiene 10 isótopos naturales y, y otros pues más comunes son, por ejemplo, los isótopos del carbono, ¿no? Nosotros en la naturaleza podemos encontrar el isótopo que es el más abundante, que es el 12, el carbono 12, eh, pero también está el carbono 13 y el carbono 14, muy famoso porque es un isótopo que es radioactivo, que se desintegra, pero que tiene un tiempo de vida media muy largo, entonces se utiliza para datar fechas, ¿no? Pero por mucho, es como el 99% del carbono en la Tierra está como carbono 12 y luego por ahí del poquito, o alrededor del 1% está como carbono 13 y el carbono 14 son trazas, es mínima la cantidad que hay, pero entonces todos los componentes orgánicos pueden tener trazas de carbono 14 y ese es el que se utiliza para datar pues las fechas de fósiles o de hallazgos de ese estilo, ¿no? También se usa en medicina forense y demás. Bueno, este nada más era del estaño. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa con los radioisótopos o radionucleidos? Pues esos son isótopos radiactivos, ya que su núcleo atómico pues no es estable como el de muchos isótopos naturales, porque el balance pues entre neutrones y protones no se consigue, está desbalanceado. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos átomos? Es que necesitan liberar esa energía que se genera por el desbalance en su núcleo y la forma de hacerlo pues es por el proceso que se denomina desintegración, donde los átomos emiten partículas y también emiten radiación ionizante. Eh, entonces, cada radioisótopo pues, va a tener un periodo de desintegración o de semivida, también se le llama, y la energía pues que se libera
durante este proceso pues puede ser significativa o muy poco, ¿no? Porque hay isótopos que emiten radiación como el carbono 14 otra vez, pero que lo emiten a una tasa y a un nivel muy bajo que no es de mayor preocupación, ¿no? Pero de manera general, eh, los radioisótopos o radionúcleos que son de interés para la salud y la cuestión ambiental son aquellos cuyo número atómico va a ser superior al del bismuto 83. Entre los más comunes o más estudiados, pues nos podemos encontrar el uranio, el radio, plutonio, tecnecio, algunos isótopos del cromo también, que son de interés ambiental y de salud pública, ¿no? Muchos de estos isótopos, o sea, emiten radiación y por lo tanto emiten energía en forma de rayos gamma que es altamente energética y, y los podemos aprovechar para, por ejemplo, producir electricidad, cosa que ustedes ya vieron en la primera clase de este tema, ¿no? Y otros pues también son utilizados para, para fines de medicina, de diagnóstico, eh, no sé, yo estuve leyendo, por ejemplo, que hay isótopos del tecnecio para que se utilicen en diagnóstico, en medicina para el diagnóstico por ejemplo, conductos sanguíneos o vasos sanguíneos que estuvieran bloqueados. Este, y entre otros muchos que se pueden utilizar en diagnóstico molecular. Y bueno, ¿por qué nos interesa conocer, hablar de esto? Pues porque como ustedes ya saben y todos sabemos, la radiación de alta energía, que es precisamente la que emiten los isótopos o los radioisótopos al desintegrarse, eh, tiene efectos significativos en la salud, es decir, puede tener efectos muy negativos, consecuencias muy malas, pues, para el ser humano cuando se está expuesto a estas cantidades de radiación. Y pues esto aquí les dejo esta infografía. Ya este tema no nos vamos a meter tanto porque ya se vio, ya lo investigaron ustedes en su tarea y en las preguntas anteriores. Pero pues lo que ha ocurrido es que la exposición natural a elementos reactivos, aunque es algo que se da, pues se da de forma natural, no es algo que nada más surgió por la mano del hombre. Sin embargo, pues la exposición a fuentes radioactivas suele ser mínima, no es algo de preocupación mayor a nivel mundial, porque pues sus efectos en la salud son prácticamente imperceptibles, salvo tal vez algunos casos muy particulares o muy especiales, pero a partir de la utilización y la manipulación de elementos radioactivos por el ser humano para fines industriales, energéticos, medicinales y demás, pues ha habido un incremento en la cantidad de elementos o de desechos radioactivos en el ambiente y entonces pues esto ha venido a traer problemas significativos en el bienestar de los ecosistemas y pues ha puesto en riesgo también la salud humana. Entonces pues esto se ha dado, ¿por qué? Por la liberación accidental o también premeditada, la mala disposición, un mal manejo de los residuos, y esto ha llevado pues a que se tengan consecuencias que pueden ser potencialmente fatales, desde, desde pues alteraciones hormonales, eh, náuseas, mareos, hasta desarrollo de cáncer, ¿no? Alteraciones genéticas, teratogénicas, y bueno, la lista sería muy larga, ¿no? Pero este es el principal interés y la problemática ambiental porque pues la disposición de estos residuos no es algo trivial, no es algo simple, no es algo sencillo. Y esto ha llevado a que pues a partir de las constantes presiones sociales para que existan mejores mecanismos de control de estos residuos radioactivos, pues que se volteen a ver otros y que se haga más evidente la necesidad de nuevos mecanismos de tratamiento. Las técnicas convencionales que pues se basan principalmente en la acumulación, en la pues en el almacenamiento
en túneles o barriles y después su entierro, muchas veces a cientos de metros bajo tierra por cientos de años, pues es una tecnología que tiene muchos inconvenientes, ¿no? Principalmente el costo. Es excesiva y ridículamente caro disponer de estos residuos de manera adecuada, ¿no? Algunos autores estiman que es hasta de $1 trillón el costo por remediar un sitio de un accidente, como poniendo como ejemplo el accidente en Chernobyl, ¿no? Estiman que haber o remediar en esos tiempos, por allá de 2005, hubiera costado alrededor de $1 trillón. Imagínense, $1 trillón. No es para nada factible esto, ¿no? También, eh, sobre todo, y más que el aspecto del el económico, los riesgos, ¿no? Los riesgos, porque al final estas técnicas de disposición o de tratamiento de residuos lo que van a hacer es simplemente contenerlos, mantenerlos alejados, tratar de que no afecten, pero en realidad no están resolviendo el problema porque no podemos saber esos mecanismos, esas edificaciones, esos barriles, esos contenedores, de aquí a 100, 200 años que estos residuos sigan emitiendo radiación. eh, ¿Cómo van a proceder? Si puede haber alguna causas de fuerza mayor, desastre natural, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de que se tienen todas las consideraciones, sigue siendo una probabilidad de que haya riesgos de fugas, de lixiviación, de accidentes que puedan poner en riesgo otra vez al ecosistema o a la salud. Entonces, pues derivado de estos altos costos de tratamiento, pues se ha generado un interés sin precedentes en las últimas décadas para voltear a ver la bioremediación como un mecanismo factible y que deberíamos de estudiar y que deberíamos de tomar en cuenta y que valdría la pena desarrollar. Entonces, es de donde surge pues todo el potencial de la bioremediación, porque afortunadamente y sorpresivamente, pues hay organismos en la naturaleza que son capaces de transformar, de contener, de acumular este tipo de residuos, de cambiar su estado. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta pequeña presentación, ¿no? Como un pequeño resumen de lo que vamos a ver ahorita, pues la eliminación de radionúclidos por actividad microbiana se puede dividir en diferentes formas o diferentes mecanismos, como la reducción enzimática, les decíamos, o biotransformación directa, indirecta, la biosorción, bioacumulación. También hay algunos casos, fenómenos reportados de biomineralización, la bioestimulación, que es una técnica de remediación que ya hemos visto, que se puede aplicar también, y algunas transformaciones anaeróbicas que no las vamos a ver en este curso, pero que hay una línea de investigación para desarrollarlas en ellas, pero todavía no están, no han pasado de las primeras pruebas, entonces las que se tienen más conocidas son las de por acá. Y bueno, también la posible utilización de las ciencias genómicas, las ciencias ómicas, para la potencialización de estos procesos y pues el posible empleo de organismos genéticamente modificados. Pero bueno, vamos entrando a la materia. Los autores que citamos aquí le llaman biotransformación, hablando específicamente de radionúclidos, la biotransformación de radionúclidos al proceso químico capaz de convertir radionúclidos en su forma oxidada, que es soluble, que es móvil y que es más tóxica, a su forma reducida, que es insoluble, que es inmóvil y que es precipitable. Entonces es más fácil de extraer del medio contaminado y baja y es mucho menos tóxica, ¿no? Para ello, obviamente, no todo es peras en dulce, no todo es tan sencillo como eso. Hay muchos factores que pueden alterar, que pueden influir sobre la biotransformación, como la forma del metal, en qué estado se encuentra el metal, si está como en forma iónica, está ligada a compuestos sulfurados, si está en forma de óxidos, si el ambiente tiene suficiente o cantidad suficiente de nutrientes o de donadores de electrones. Eh, También que haya presencia de diferentes aceptores de electrones, porque ya vamos a ver que estos tipos de aceptores de electrones nos pueden ayudar a la biotransformación indirecta.
También obviamente el pH, la temperatura, el porcentaje de humedad afectan el desarrollo microbiológico. Y entonces entramos con la primera vía, que es la biotransformación directa. En este mecanismo, las bacterias van a utilizar electrones que proceden de compuestos orgánicos inocuos para ellos, ¿no? Compuestos orgánicos que pueden estar ahí y no generar un peligro ni para ellos ni para otros organismos como acetatos, lactatos, otros compuestos orgánicos. Y pues al quitar el electrón de estos compuestos, utilizan a los radioisótopos como aceptores y entonces los reducen. Al cambiar su estado de oxidación y reducirlo, estos radioisótopos van a precipitar. Entonces, básicamente es un mecanismo muy sencillo, ¿sí? El microorganismo a través bueno, se hace en el espacio periplásmico principalmente, es decir, si ingresa al espacio periplásmico del microorganismo en los pilis de muchas bacterias también se da. Y utilizan los compuestos orgánicos, quitan el electrón de ellos y utilizan por ejemplo, en el diagrama está ejemplificado un uranio hexavalente, o uranio más 6, ¿no? Y tecnecio 7, y lo cambian a sus estados más reducidos, uranio 4 y tecnecio 4 también, donde son insolubles, son inmóviles. Entonces, esta es la reducción enzimática directa, ¿no? Un ejemplo de esta biotransformación directa, se tiene estudiado un modelo bastante conocido que es Geobacter, que es una bacteria muy común en suelo y en agua y en ambientes anaerobios. Geobacter sulfurreducens se ha comprobado la reducción de uranio por acción de un mecanismo citocromo C periplásmico. Entonces, esta proteína en el espacio periplásmico hace la transferencia electrónica y también se ha visto que la reducción de tecnecio se hace por una hidrogenasa periplásmica. Entonces, esto es lo que es un ejemplo claro o el mecanismo modelo que se ha estudiado para esta biotransformación directa, ¿no? Ya por ahí desde principios de este milenio es donde se hicieron los primeros reportes, ¿no? Pero también se puede dar biotransformaciones indirectas, donde el organismo no interviene de manera directa con el radionúclido o con el radioisótopo, pero sí lo hace de manera indirecta, donde se tienen estas formas en el medio, ¿no? Entonces la intervención del microorganismo es mediante la reducción de hierro, magnesio o sulfatos a través de diferentes enzimas de la familia de las oxidorreductasas, obviamente, y que lo que van a hacer es cambiar el estado de oxidación, reducirlos, y estos compuestos transformados ya, reducidos, van a reducir a su vez los radionúcleos o los radioisótopos a sus formas insolubles e inmóviles. Aquí estaría representada en el siguiente esquema, donde bueno, es un esquema muy sintetizado, ¿no? Donde algunas especies como el hierro 3 se van a reducir precisamente también en el espacio periplásmico, tomando algún compuesto orgánico como donador de electrones. Y entonces estos componentes ya en un estado reducido, también el azufre sufre una reducción, ¿no? Me parece que está de un estado hexavalente a un estado divalente con el sulfuro de hidrógeno, y este sulfuro de hidrógeno o el hierro 3 van a interaccionar con los compuestos, con los elementos oxidados, con los radionucleidos oxidados en su forma oxidada, como el cromo 3, tecnecio 4, uranio 4, perdón, son estos, perdón, acá están, el uranio 6, cromo también 6, tecnecio 7, y al reducirlos
se convierten en o cambian de estado de oxidación, donde son insolubles, se vuelven inmóviles y pues por lo tanto son menos tóxicos. Entonces, estas serían nuestras formas de biotransformación directa o indirecta. Ahora, también uno de los mecanismos que se da de manera bastante común es el de la biosorción. Y la biosorción es un mecanismo físico-químico que se da pues en la periferia celular, ¿no? Básicamente consiste en el secuestro de iones cargados positivamente, como lo habíamos visto, ¿no? Los iones muy oxidados con carga muy positiva de uranio, plutonio, tecnecio, cromo y todos estos radionúclidos se van a ser secuestrados, se van a enlazar con los componentes de la pared celular o del glucocáliz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que como el peptidoglicano contiene gran cantidad de grupos ionizables, como los grupos aminos y grupo carboxilo, eh, y, y las glicoproteínas y polisacáridos en el glucocálix contienen grupos amino, alcoholes, hidroxilo, todos estos son ionizables, entonces eh, van a proceder a atrapar o a enlazar a estos componentes, a estos contaminantes, pues. Ujú. Es importante mencionar también que por ejemplo, las, las, las bacterias gram negativas, que son de esta forma, a ver, espérame, ya, tenía acá un problema técnico. Bueno, hay que recordar que entonces las bacterias que poseen mayor cantidad de péptidoglicano van a ser, pues, capaces de tener una mejor bioabsorción de estos componentes. Entonces, las cargas de estos grupos, que son los grupos ionizables que están en el peptidoglicano o en el glucocáliz, pues van a conducir a la absorción de los radionúcleos sobre la superficie de la pared. Y estos pueden pueden mantenerse ahí, pero también pueden ocurrir algunas cuestiones que no nos benefician al proceso, ¿no? Como por ejemplo, haber desorción, porque hay competencia de otros cationes. O también ocurrirá que haya saturación de los sitios de absorción puedan ser saturados y entonces cuando se tiene ya una saturación ya no se remueven mayor cantidad. Entonces, de manera general, los autores reportan las principales limitaciones es que se puede utilizar este tipo de proceso o se utiliza y es más efectivo para bajas concentraciones, para suelos o agua que contiene bajas concentraciones de radioisótopos. Las ventajas es que se da de manera mucho más rápida que la biotransformación y que en muchos casos no va a requerir de biomasa activa, ¿sí? O sea, que se puede utilizar biomasa inerte. No es necesario que las células estén vivas. Entonces, ¿qué puede darse que después de la bioabsorción o de la absorción en la pared celular se nos presenten fenómenos de bioacumulación? Hay organismos, microorganismos, que pueden ingresar los radionúclidos e irlos acumulando. Para esto se conoce que existen transportadores específicos, como ahorita los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero en general no se conoce mucho más allá del proceso posterior, es decir, una vez que ya ingresan a la célula y que son almacenados, no se tiene muy claro todavía cuál es su destino, o cuál es su uso o en qué más ocurre cuando pasa esto, ¿no? Se saben algunas cepas como Citrobacter, Alomonas, que acumulan el uranio hexavalente en el interior celular y se mantiene ahí a través del enlace con fosfatos
formando hidrofosfatos o polifosfatos, complejos ahí de fosfatos. Entonces, esta bioacumulación se puede dar o se da muchas veces mediante el uso de agentes quelantes, que los agentes quelantes pues, son muchas veces los componentes que guían y que hacen que ingresen los elementos o los átomos de estos compuestos o de estas sustancias radioactivas. ¿Y qué es un agente quelante? Pues es un compuesto orgánico. Ya sabemos, seguramente hemos visto que son aquellas, normalmente son compuestos de bajo peso molecular, proteínas, que forman complejos por enlaces de coordinación y atrapan, secuestran al ion metálico y gracias a esta formación del complejo pueden ingresar por la membrana, ¿no? Los más comunes, los más identificados, los más estudiados son los agentes quelantes del hierro, que se les conoce como sideróforos. Entonces, básicamente lo que hace un agente quelante pues es generar enlaces de coordinación, al menos dos o más, y secuestran el ion metálico y luego este quelato o este complejo puede entrar a la célula. Los sideróforos, su función pues es esa, captar hierro y transportarlo al interior de la célula. Son muy utilizados por las bacterias para capturar hierro que no es fácilmente asimilable, que está en un estado muy oxidado como es el hierro 3, y secuestrarlo del medio. Si estamos en un suelo, por ejemplo, que tiene mucho hierro en ese estado, y lo ingresa al plasma o al citoplasma. Y entonces ya al formarte este complejo, pues aumenta su solubilidad porque el hierro o el hierro en estado férrico, que es +3, es poco soluble. Entonces no es fácilmente adquirido como ion libre en el ambiente y por lo tanto necesita de estos agentes quelantes para poderlo ingresar y pues para usarse en las funciones celulares. Entonces, en algunos organismos como Microbacterium flavescens se ha observado que los sideróforos que utilizan para captar hierro también análogamente pueden captar plutonio. Y aquí está un diagramita solo para ver el sideróforo que se utilizó es ¿cómo se llama? Desferroxiamina, sí, desferroxiamina, y pues es el sideróforo que utiliza para captar hierro trivalente, y pues se dieron cuenta que el que podía captar a los átomos de plutonio 4, aunque se dieron también, pues comprobaron los autores o en sus reportes mencionan que sí es mucho más lenta la captación y la asimilación que comparándola con el hierro. También se probaron con plutonio, pero con uranio, y aparentemente con uranio no dio buenos resultados. No llega, el sideróforo no llega a captar el uranio. Y entonces, pues en realidad no parece ser muy sorprendente esto, porque las estructuras de los complejos pues suelen ser similares y pues todo parece indicar que son reconocidos por el mismo sistema de captación bacteriana. Entonces el sistema de captación de la membrana no distingue si lo que está transportando el sideróforo es hierro o es plutonio, igual lo asimila y lo mete. Y bueno, ya para finalizar aquí la presentación, en el análisis genómico y las herramientas de biología molecular que pueden ser utilizadas o su relevancia en este tipo de sistemas de bioremediación, pues tenemos que los análisis genómicos y proteómicos son relevantes aquí y pueden ser de hecho la clave en el mejoramiento de estos procesos, porque como ya vimos no es algo trivial, no es algo sencillo conseguir normalmente los suelos o los ambientes que presentan
altas concentraciones de radioisótopos, pues contienen una baja cantidad de biomasa, porque pues son radioactivos, la mayoría de los microorganismos no toleran a partir de ciertas concentraciones. Entonces, hay un gran interés por mejorar cepas, por mejorar o encontrar organismos candidatos para este tipo de procesos. Y entre los más interesantes, más destacados, podríamos observar a Geobacter, también Deinococcus radiodurans y Shewonella. Son de los que vamos a hablar aquí un poquito más. Y cómo el analizar su genoma, su proteoma, nos puede indicar los mecanismos y nos arroja más luz en cómo se dan este tipo de procesos a nivel extra y intracelular también. Bueno, Geobacter es una bacteria que es súper común en suelos y agua, ¿no? Entonces, de entrada, sabemos que es muy común que hay buenas poblaciones de estos tipos de bacterias o de estas familias de bacterias. Son capaces, se ha visto que son capaces de reducir el uranio y el tecnecio, como ya habíamos hecho referencia hace unas diapositivas, por biotransformación o por reducción directa e indirecta. Y al ser una bacteria que es común en acuíferos y en entornos subterráneos, pues es una buena candidata para la bioremediación en estos ambientes. Como también ya lo mencionábamos, lo hace el mecanismo que está interviniendo en las biotransformaciones es a partir de citocromo C, ¿no? Y se han identificado dos proteínas, dos citocromos C, que es GSCA y OMCS, que son los genes que codifican a aquellas proteínas que facilitan la captación del electrón y se da la biotransformación directa o indirecta. Sobre Deinococcus, pues podemos hablar mucho de que es un organismo bastante interesante. Se dice que puede tolerar hasta 500 veces los niveles de radiación que tolera un ser humano. O sea, la dosis letal para el ser humano. Y tiene una capacidad formidable para reparar su material genético, ¿no? Es capaz de reducir el cromo, el uranio y el tecnecio. Por lo tanto, esto lo vuelve una gran candidata para utilizarse en sitios que tienen altas concentraciones o una gran radioactividad. La secuenciación de su genoma nos ha dado nos ha arrojado luz en la existencia de los cromosomas y de unos megaplásmidos que tiene. Y parece ser que estos contribuyen a la capacidad del microorganismo para sobrevivir en condiciones bien adversas, tanto de estrés oxidativo, de gran daño en su DNA. Y además de esto, se ha utilizado como organismo como organismo recombinante, en el que se le ha insertado algunos genes, como por ejemplo el gen MER-A de E. coli, que se utilizó en un trabajo muy interesante en 2008, me parece, para desintoxicar o para remediar sitios que tenían altos niveles de radiación y que contenían altos niveles de tolueno y de mercurio. Entonces, como esta es una cepa que es altamente tolerante a la radioactividad, con este gen insertado de E. coli, que es una mercurio reductasa principalmente, y aquella que es capaz y es una dioxigenasa, también le insertaron una dioxigenasa, ahorita no recuerdo cuál exactamente, pero que puede oxidar el tolueno. Entonces, Deinococcus radiodurans es uno de los organismos que se tienen a considerar para su potencial uso en bioremediación de sitios radioactivos. Shewonella se ha visto que es capaz de reducir mercurio, cromo, uranio y tecnecio a partir de enzimas de la membrana externa. Es decir, que en muchos casos no es necesario la entrada al periplasma, que sino desde la membrana externa
con proteínas de membrana puede dar la reducción de estos de manera directa, que es facultativa. Puede crecer en ambientes pues aerobios y anaerobios y además que es factible de crecer, no es tan difícil para que ella crezca, es muy resiliente y puede utilizar a gran cantidad de aceptores de electrones. Bueno, yo en los estudios que estuve viendo más recientes, estas enzimas que son capaces de reducir estos elementos, normalmente dice o menciona a los autores que son utilizadas para producir un daño a otras bacterias o células eucariotas, son como un mecanismo de defensa, pero que también pues se tiene la capacidad para, para reducir estos metales y estos radionúclidos. Y se identificaron algunos genes, MERV, por ejemplo, que es también una mercurio reductasa, y otros también que de citocromo tipo C. Entonces, estos son solo algunos de los organismos. Cada día o entre más hemos avanzado, hemos encontrado mejores o cada vez características más interesantes en diferentes organismos. Y bueno, ya solo como a nivel de conclusión, podemos hablar que el empleo de herramientas biotecnológicas en suelos contaminados por radionúclidos es una alternativa viable, quizás la única de verdad viable para la desintoxicación de estos sitios, por lo tanto vale la pena estudiarlas, comprenderlas, investigarlas. Los procesos de bioremediación existentes son compatibles entre sí, es decir, no se pueden dar diferentes mecanismos, no están peleados unos con otros, al contrario. Al final, todos se llevan a cabo con el mismo objetivo, que es disminuir la toxicidad de los residuos radioactivos. El éxito de la bioremediación en un futuro cercano va a depender del conocimiento que podamos adquirir sobre los mecanismos bioquímicos involucrados. Y sobre todo, yo creo, soy principal defensor y pro de la ingeniería genética para este tipo de compuestos. Va a ser una necesidad total. Entonces, tanto la genómica como la proteómica nos va a ayudar a conocer a fondo estos mecanismos a detalle, y después la ingeniería genética nos va a permitir desarrollar, crear organismos que tengan la capacidad completa de sobrevivir y de desintoxicar este tipo de ambientes, que va a ser una necesidad a futuro. Entonces, con eso concluiremos nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado.